En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Dice así: Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Si los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les contestó: Ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio del día de hoy continúa con estos enfrentamientos de las autoridades con Jesús. Después de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas y de los fariseos, de los herodianos, ahora aparecen los saduceos que plantean una pregunta sobre la resurrección. Esta situación muchas veces ya había enfrentado a los fariseos y a los saduceos. Ahora, queriendo meterle una zancadilla, queriéndole poner una piedra de tropiezo a Jesús, vienen los saduceos para ver de qué manera también ellos pueden acomodar otro conflicto para así acusar a Jesús y entre todos llevarlo a esta situación de señalamiento, de acusación y que con eso se le pueda quitar del camino. Obviamente nuestro Señor Jesucristo se los está despachando a uno por uno y les está dando respuestas y les está dando razón de su presencia entre nosotros para darnos la salvación. Hay que tener presente como un dato teológico que en las comunidades cristianas de los años 70, época en que Marcos escribe el Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy, había algunos cristianos que para no ser perseguidos trataban de conciliar el proyecto de Jesús
con el proyecto del Imperio Romano, es decir, se sometía a lo que dijera el gobierno. Había otra parte de los cristianos que resistían al imperio y estos obviamente eran perseguidos, eran acusados, eran interrogados por las autoridades o por los vecinos que se sentían incómodos por el testimonio de ellos. La descripción de los conflictos de Jesús con las autoridades, presentadas aquí en este caso por Marcos, vienen a ser una ayuda muy grande para que los cristianos no se dejaran manipular por la ideología de aquellos tiempos. No importando de qué lado viniera, tenían que mantenerse firmes. Vamos a tener presente que Marcos escribe para las comunidades de su tiempo. Entonces, leyendo estos episodios, las comunidades que están en conflicto, estos episodios de Jesús con las autoridades, pues obviamente los cristianos perseguidos se animan y cobran valor para hacerle frente a aquel acoso y aquella persecución. ¿Quiénes eran los saduceos? Dato teológico. Era un grupo aristócrata que tenía pues tierras y además eran comerciantes. Eran muy conservadores de la ley, pero no aceptaban la fe en la resurrección, tampoco creían en los ángeles. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban teniendo o estaban viviendo. Si usted no sabe qué es un latifundista, pues búsquele ahí en el internet. Obviamente, si sabe usted que es un comerciante. Bueno, pues ellos gozaban de esta prosperidad material y económica. Y es ahí donde ellos veían la presencia del Mesías. Al negar la resurrección, entonces los saduceos también estaban diciendo, con esta vida se acaba todo. Y en cierto modo, esta concepción mesiánica para algunos todavía es una realidad. Si tenemos bienes materiales, pues Dios nos está bendiciendo. Si no tenemos bienes materiales, no. Pero en realidad eso no es el reino de los cielos, eso no es el reino de Dios. Pues ese era el conflicto que tenían los saduceos. Y para obtener una respuesta de parte de Jesús, le presentan este caso de aquel hombre que se casó, después murió, y la mujer se tuvo que casar con el hermano de con su cuñado, y después el segundo hermano murió, y así hasta que pues murieron los 7, el matrimonio no se consumaba, morían los 7, y después ¿de quién será entonces esposa esta señora si se casó con 7 hermanos? Porque esa era la concepción materialista en sí que tenían los saduceos. Hablamos nosotros en cuestiones de la fe y pensamos en categorías humanas, materiales, teniendo como imagen lo que es nuestra vida de ahora, lo que ahora vivimos, y nos cuesta trascendernos para entender bien lo que Jesús nos ofrece cuando nos habla de la resurrección y de la vida eterna. En nuestra mente y en nuestra imaginación pensamos en una vida como la de ahora, como lo que es nuestro presente. Pero ya Jesús nos está diciendo que es algo distinto, que tiene un sentido espiritual. Pero a nosotros nos hace falta despegar. A nosotros nos hace falta todavía tener esa luz del Espíritu Santo. Quizá no para entender en qué va a consistir la vida después de esta vida, sino para tener algo que nos da paz y nos da tranquilidad. Porque es ilógico, ¿verdad?, que con nuestro entendimiento entendamos las cosas de Dios. Es la fe la que nos ilumina y la que nos da esperanza de creer que lo que se nos dice es una verdad. Hablando de los saduceos, ellos entendían más bien las cosas dentro de lo material. Ellos negaban la resurrección, la existencia de los ángeles, negaban el mundo o la vida espiritual. Y desde esas categorías humanas le están planteando sus dudas a Jesús. O más bien lo que ellos querían negar era el sentido de la resurrección. Porque no es
que tengan dudas, sino están aferrados, y ese es otro de los errores, cuando estamos cerrados al conocimiento o cerrados a lo que nos presenta Dios desde la fe. Por eso le hablan de aquella ley que tenían los judíos, de la obligación de casarse el hermano con la viuda de su hermano para darle descendencia. Y ahí ya hemos escuchado pues las palabras de Jesús de que pues, la vida de allá no es como la de acá. Estamos pues en un ámbito misterioso y espiritual que nos cuesta entender. E incluso, ¿sabes qué? Nos cuesta explicar. Porque puede ser que yo tenga algunas categorías espirituales o entienda algunas categorías espirituales, y cuando yo te las comparto porque las conozco, puede ser que a ti no te sea tan fácil entender esas categorías espirituales, no como una invención de la mente, sino como un estudio que han realizado ya los que son grandes en la espiritualidad, y no hablando de personas de actualidad, sino dentro de la iglesia. Hablamos de personas de mayor profundidad espiritual y que además son filósofos y algunos de ellos teólogos y que han quedado dentro de la doctrina para referencia de nosotros. Cuando yo comienzo a estudiar la Sagrada Escritura hace muchos años, allá en el año 1997, entendía unas cosas. Ahora que he estudiado filosofía y teología, entiendo otras cosas, y muy seguramente te puedo asegurar que si me hubieran explicado las mismas cosas que me han explicado en la teología cuando comenzaba allá en el año 1997, obviamente no las iba a entender, porque no solamente es tener conocimientos o teorías o memorizar conceptos, esto va más allá y esto es una cuestión de fe. A mí en lo particular me resulta muy complicado dar una razón o una respuesta a personas que me traen cuestionamientos de otros, porque me llegan a decir, fíjese que me dijo fulano, que le dijo sutano, y esta es su duda. Y responder una duda que ha pasado por diferentes mentes e incluso hasta la pueden presentar de diferentes maneras es muy riesgoso. Todavía es más difícil responder una duda de fe cuando es en cuestión de un correo electrónico o un mensaje. Y no quiero decir que no se deben de hacer las preguntas, pero no se debe uno de quedar obsesionado por querer que te den una respuesta en ese instante o de esa manera pero tan particular y de forma escrita. Cuando no estamos abiertos a la verdad, cuando queremos incluso defender nuestras ideas a toda costa, también estamos expuestos a negar lo que vendría a ser esa llave hacia la verdad o al descubrimiento o al conocimiento. Cuando los saduceos en este evangelio hacen el planteamiento más que por conocer, es más por negar, en este caso la resurrección. Y cuando Jesús presenta lo que es una respuesta, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y no es que los saduceos negaran a Dios. Los saduceos creían en Dios, pero negaban la resurrección. En el versículo 24 dice, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿No han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice, yo era el Dios de aquellos que ya no existen, sino sigue siendo el Dios de aquellos que viven. El tiempo nos ha alcanzado y aquí tenemos que dejar la reflexión. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos.
Gracias por haber llegado hasta esta parte de la explicación del Evangelio. Si ustedes quieren recibirlo por el WhatsApp, nos mandan un mensaje a este número que es de México, 56 30 80 45 63. 56 30 80 45 63. Me mandan un mensaje diciendo quiero el Evangelio en audio y se los mandamos. Si ustedes están fuera de México, antes de poner el número 56 30 80, tienen que ponerle un signo de más, después un 5 y un 2. Esa es la clave internacional para México. De cualquier país le ponen signo de más, como si fueran a hacer una suma, después el 5, el 2 y después el número que les acabamos de dar. 56 30 80 45 63.